Hola, de regreso en este nuevo video. Hoy te mostraré cómo insertar un PLC. Previo a la inserción de este PLC en el armario, este debe haberse insertado diseñado en el esquema eléctrico o circuito eléctrico relacionado. Los PLC son utilizados en muchas industrias. PLC significa circuito lógico programable. Estos componentes permiten tener conectores para los diferentes tipos de funciones en un circuito eléctrico, y se puede programar la lógica entre estos conectores para hacer que las cosas sucedan en el circuito. Por lo tanto, el circuito lógico programable, a diferencia de las computadoras de propósito general, están diseñados para múltiples señales de entrada y de salida, tales como rangos de temperatura, niveles de ruido, resistencia a la vibración, encendido y apagado de equipos, entre una gran variedad de funciones y operaciones que se pueden realizar. En el administrador de proyectos no aparece nuestro proyecto 2, porque estamos en otra máquina con una instalación totalmente nueva de AutoCAD Electrical 2019. Previamente he copiado la carpeta de mi proyecto del video anterior, denominado Proyecto 2, dentro de la ruta que se indica en la pantalla. Así que vamos a abrir este proyecto. Hacemos clic en Abrir del menú del administrador de proyectos y dentro de la carpeta Proyecto 2 encontramos el archivo de extensión WDP del mismo nombre. Haremos clic sobre él. Una vez que lo tenemos abierto, se pondrá como proyecto activo en la lista de proyectos. Luego debemos expandirlo hacia afuera y abrir el plano o dibujo esquema 01, haciendo un doble clic sobre él. En lugar de usar la barra de navegación para tener un enfoque total de este dibujo, basta con hacer un doble clic en la rueda del ratón. Con esto logramos el mismo resultado, pero de forma más rápida. Ahora vamos a mirar los símbolos de PLC que se tienen disponibles en AutoCAD Electrical. En la pestaña de esquemas, dentro del panel para insertar componentes, en la parte derecha, tenemos varios grupos de funciones, en total 6 grupos. Si recorremos cada uno de ellos, poniendo el puntero de nuestro ratón sobre cada grupo, el programa nos mostrará el nombre de cada uno de ellos y una breve descripción de lo que contiene y lo que podemos hacer con él. En el segundo grupo se tienen las funciones para insertar PLC paramétricos. Con estas funciones se pueden generar módulos con grupos de entradas y salidas de acuerdo a una determinada lógica que requerimos aplicarle al circuito. Si hacemos clic en la pestaña de la derecha, podemos ver que tenemos dos opciones para insertar PLC. El primero es un PLC paramétrico y el segundo un PLC fijo, es decir, un bloque de PLC ya establecido. Un PLC paramétrico me permite acceder a una lista de funciones del PLC que podemos configurar y luego incorporar a nuestro circuito. Así que vamos a insertar un PLC paramétrico como tal. Hacemos clic en esa función y, como puede ver, aparece una ventana con varias ventanas de opciones dentro. Primero está el título de esta ventana y luego se tiene la ruta de la base de datos que contienen todos estos PLC con sus respectivas funciones y características. Se trata de un archivo MDB, que en realidad es un archivo de base de datos de Microsoft Access. También puede ser una base de datos SQL. Esta base de datos sirve para almacenar todos sus PLC paramétricos en un solo archivo y acceder a él desde AutoCAD Electrical o desde cualquier otro programa que permita su uso. En la primera ventana se tiene la lista de los diferentes fabricantes de PLC y que vienen dentro de AutoCAD Electrical. Ahí tenemos a fabricantes como ABB, Allen-Bradley, Aromat, Automation Direct y muchos más. La cantidad de fabricantes que se muestren depende de lo que hemos seleccionado al momento de instalar el programa. Por defecto, para la instalación rápida solo vienen los PLC de 3 fabricantes, pero si se tomó el tiempo de seleccionar todos los fabricantes, como en este caso, podrá ver esta lista extensa de PLC.
En la segunda ventana de la derecha tiene los diferentes estilos de PLC. Esos estilos se refieren a la forma de los conectores de los PLC. Si hace clic en el número 2 podrá ver que los conectores son cuadrados. El número 3 son redondos. En la parte inferior podemos elegir entre un módulo de conectores verticales o horizontales. Para este video vamos a usar el número 2. Me gusta este tipo de conector porque son pequeños cuadrados con la forma de un tornillo dentro, algo que se parece mucho a cómo son en realidad. Para el caso de la orientación, vamos a seleccionar un módulo horizontal. En este caso porque quiero poner al PLC al lado derecho y tengo un poco de espacio en la parte superior del dibujo. En la escala la voy a modificar y voy a poner 0.75, que es la apropiada para este plano o dibujo y que he determinado previamente. Ahora debo seleccionar el tipo de fabricante que quiero usar. Tengo ABB, como se puede ver allí. Tengo Allen Bradley también. Y me puedo desplazar hacia abajo y seguir observando más fabricantes de PLC. Voy a quedarme en la marca de Allen Bradley, así que solo voy a minimizar las de ABB y voy a seleccionar el PLC 1771. Lo expandimos y dentro tenemos varias opciones más. Para este caso voy a elegir uno de salida analógica. Hago clic en ese tipo de salida y como puede ver en la ventana inferior se muestran todos los puertos, tipos, rango de señales, códigos y diferentes descripciones. Así se puede seleccionar cualquier tipo de PLC Allen Bradley en particular. Voy a seleccionar uno de ellos. En este caso seleccionaré el 1771 OFF. Tiene 4 puntos sobre el mismo, o sea, son 4 grupos. Y cuando hago clic en aceptar, me aparece un pequeño esquema y una cruz en el punto de inserción, que es como se diseñó este bloque del PLC. Así que voy a dirigirme aquí a la parte derecha del dibujo y poder ubicarlo. Luego de hacer clic me aparece una ventana donde puedo insertar los espacios o saltos entre los puntos o conectores del PLC. Si se trata de una lista muy larga, puede ser que necesite hacerlo por partes, que es esta segunda opción, para que pueda encajar el dibujo. En este caso, como solamente tiene 4 conectores o 4 grupos, lo dejaremos como está. Así que voy a cambiar este espaciamiento que he determinado previamente y le pondré 15 para este caso. Ahora haré clic en aceptar. Ya no voy a insertar ninguna conexión adicional porque no la voy a utilizar para este ejemplo. Así que una vez que termine este proceso voy a ir a la configuración predeterminada y haré clic en OK. Ahora me está solicitando el programa en esta nueva ventana un punto de entrada y un punto de salida. Así que se puede especificar un tipo en particular de punto de entrada o salida, o también depende de cómo voy a montar el PLC en forma real. Así que, para este caso, voy a numerar como 001 al rack del PLC y también como 001 al slot del PLC. Cuando hago clic en aceptar, lo que va a pasar ahora es que puedo especificar una dirección de inicio. Pero hay selecciones rápidas acá disponibles, que son las que se usan generalmente. Así que voy a especificar una de ellas y voy a elegir la primera. Y luego haré clic en OK. Como puede ver, se construye el PLC, que para este caso es un PLC paramétrico. Si hago un zoom, un acercamiento, podré ver que tengo un PLC con toda la disposición de todos los puntos programables. Y además, en la parte inferior tengo las entradas de energía. Y también tengo un puerto para conectarme con una PC. Tengo toda esta numeración y toda esta información lista para poder ser usada. Una vez terminado de insertar el PLC, puedo editar los puntos de entrada y salida. Puedo cambiarle las descripciones. Así que me acercaré al PLC y haré clic derecho para acceder al menú de marcado. Aquí voy a editar este componente y voy a cambiar una de las descripciones. Para este ejemplo solamente seleccionaré la primera descripción y le voy a poner como descripción encendido.
De esta misma forma puedo cambiarle el nombre a las demás entradas y configurarlo de acuerdo a las necesidades de uso del PLC. Hacemos clic en OK y el proceso habrá terminado. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si consideras que puede ser de utilidad para tus amigos o familiares, compártelo. Te lo van a agradecer, al igual que yo. Si lo crees necesario, déjame un comentario. Y si todo lo que puedas aprender de este canal lo valoras, suscríbete y seguiré compartiendo más conocimientos contigo. Hasta el próximo video.